Claridad, de Patricia Suárez. Mi nombre es Patricia Suárez Cohen. Tengo 13 años y no me gusta tener 13 años. A los 12 puedo decir que era bastante feliz. Había logrado consolidar el cariño de mis compañeras en la escuela. Todas chicas. Nos gustaba Menudo. A mí me gustaba el que se llamaba Xavier Serviá. Cumple los años el 24 de julio y por lo tanto es de Leo. Leo no es un signo afín al mío, pero yo sé que él y yo seríamos una gran pareja. Un día fuimos hasta la puerta del Hotel Presidente y estuvimos horas hasta que él se asomó, o algún otro de Menudo o cualquiera, porque a 14 pisos no se veía nada, y bien podía ser la mucama y todas gritábamos como locas: ¡Menudo, te amo! Cuando yo empiezo a ser fanática de Menudo, René Ferrat ya era uno de los integrantes mayores, y sé desde el minuto en que me hago fanática que René no estará mucho más en el grupo. Son de esas cosas que se sabe, como el curso de las estaciones. La cosa de que el otoño seguirá al verano y el verano a la primavera. Así. O como se sabe de las cosas prosaicas, que son las reglas del grupo Menudo, tan intransigentes como las del capitalismo. Cuando cumplen 15 años, los chicos deben irse de Menudo. Ahora no lo sé si tanto me gusta Menudo. Voy a una escuela mixta y no pude captar que nadie adore a Menudo. Ni siquiera lo mencionan. Hablan solo de los Beatles. Son fanáticos de los Beatles. Y no me animo a decirles y desasnarlos. Los Beatles tienen la edad de nuestros padres. No son dignos de adoración. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que en la escuela mixta hay chicos. Absolutamente decepcionantes todos. O yo soy una giganta o ellos son enanos. No tengo más chance que mirarlos desde arriba, como si los despreciara. En realidad, creo que los desprecio. Además tienen un problema. No sé cómo decirlo sin parecer ofensiva. Son idiotas. No puedo definirlos de otra manera. Tienen 13 años y se comportan como si tuvieran 8, 9 a lo más. Rompen cosas, se quitan los mocos y los pegan en el pupitre, se tiran pedos y se parten de la risa. Las chicas son más bien creídas, pero algunas me caen mejor. Una, Ruth, que tiene beca completa, por ejemplo, que es la única que lee libros. Yo le pasé Mujercitas y ella me pasó Anne, la de los tejados verdes. Después no nos pasamos más libros, salvo a escondidas, porque sus padres son evangélicos y quieren que se concentre en la lectura de la Biblia. La otra que me cae bien, Alina, se la pasa intentando averiguar en qué posición los matrimonios hacen el amor para engendrar hijos. Acaba de tener un hermano, un bebé. No es lindo tener un hermano si una tiene 13 años. Te usan de niñera. Llega a la conclusión de que tienen que tener una flexibilidad tipo ballet ruso. Desde que ella llega a esa conclusión, yo no puedo mirar a la cara a mis padres. Pensé que habían dejado lo del sexo atrás, como algo del pasado utilizado para engendrar a mi hermana y a mí. Pero ahora me temo que la cosa persista y que pueda traernos algún dolor de cabeza a nosotras, las hijas. Me encantaría ser hija de padres divorciados. Eso en la escuela anterior estaba muy mal visto, porque era una escuela católica. En la escuela actual, que es laica, les importa un pito. En la escuela católica me llamaba solo Patricia Suárez. En esta me llamo Patricia Suárez Cohen. Estoy luchando por adaptarme a esta escuela y hasta acepto ir a un asalto donde bailo con un chico que se llama Luis Culo, un lento de los Beatles. Cuando empiezan a sucederse los desastres nunca tienen piedad para conmigo y vienen enseguidilla. Primero muere mi abuelo, Alberto Suárez. Muere el 1 de abril antes de que se declare la guerra. Después viene la guerra de Malvinas y la muerte de mi abuelo nos deja con la palabra en la boca. Aunque no sé si los acontecimientos fueron exactamente así. Mi abuelo murió cuando no se hubo declarado la guerra, un día antes. O 2. Sucede que con el entierro no sé cómo se cuenta. Primero estuvieron las negociaciones diplomáticas con los ingleses, negociaciones que no existieron en realidad, porque ambas partes querían ir a la guerra. Ambos bandos. El presidente de facto de los argentinos, Leopoldo Fortunato Galtieri, la primera ministra británica, Margaret Thatcher. La gente no sé, capaz necesitaba emociones fuertes.
Mi papá repetía: ¿cómo no vamos a ir a la guerra? Para mi papá era una cosa natural, se caía de maduro. Te quieren quitar algo y vos vas y le declarás la guerra al que te lo quiere quitar. Lo convertís en tu enemigo antes de que cante un gallo. Las discusiones se desenvolvían en la forma siguiente. Mi abuelo lo oye hablar de guerra contra los ingleses y mi papá chilla: las Malvinas son argentinas, papá. Si nos la quieren quitar, ¿cómo no vamos a ir a la guerra? Sos un imbécil, Juan, le dijo mi abuelo. Estás hecho un imbécil. La Argentina no puede ir a la guerra contra Inglaterra. No era que mi abuelo estuviera a favor de los ingleses, es que era consciente del poderío de los ingleses. ¿Cuándo perdieron una guerra los ingleses? Mi abuelo lo decía en la casa, en el barrio, cada vez que alguien se sentía valiente por ir a la guerra contra los ingleses. Háganme una lista de las guerras que perdieron los ingleses. La Argentina no puede ser tan estúpida de ir a la guerra contra los ingleses. Los ingleses extinguieron los dodos, esos pájaros que eran medio idiotas de Nueva Zelanda. Los ingleses, si quieren, nos pueden extinguir a nosotros. Ustedes no saben lo que es una guerra. La Argentina de hoy no sabe lo que es la guerra. Papá, las cosas cambiaron desde la Segunda Guerra Mundial. El armamento con que contamos, el apoyo de los Estados Unidos. ¡Ja! Apoyarnos a nosotros los Estados Unidos. Estás idiota, Juan. ¿Perdiste el cerebro? No, papá. Idiota, imbécil, infeliz. Solamente a un imbécil se le puede ocurrir aplaudir que su país vaya a la guerra. Mi abuelo le grita a mi papá que es un imbécil cuando se pone contento porque habrá guerra y ganaremos la guerra. Le grita que es un imbécil y eso que lo adoraba, que era su único hijo y que se dejó el hígado y los riñones para pagarle la carrera de Derecho y verlo recibirse en la Universidad Católica de Rosario. Y las Malvinas son argentinas. ¿Y quién dice lo contrario? Pero una guerra, una guerra. Mi abuelo estaba en contra de ir a la guerra. Lo dice y lo repite 1000 veces. Era argentino, había nacido en Acebal, un campo de la provincia de Santa Fe. No tenía papá y en la escuela le decían bastardo. Y él se sentía muy herido por eso. Aunque nunca me lo contó, sé que le hubiera gustado seguir estudiando. Pero no estudió. Entró a empleados de correos y telégrafos y allí se quedó hasta el final. Le gustaba el correo, creo yo, y se hizo coleccionista de estampillas. Hay quien dice que a veces, cuando debía clasificar las cartas que venían del extranjero, se llevaba esas cartas a su casa. Ponía los sobres al vapor del agua hirviendo y les arrancaba las estampillas. Eran estampillas con paisajes de otras tierras, con aves exóticas, con gobernantes, reyes y reinas, de los países que él apenas sí había sentido nombrar. Igual lo que hacía era un delito. Cuidaba sus estampillas como oro y no nos dejaba siquiera contemplarlas. Mi papá sabía decir que él tenía la estampilla con Eva Duarte que habían prohibido los militares que echaron abajo a Perón, los de la Revolución Libertadora, y que esa estampilla costaba una fortuna. Coleccionaba además las revistas de la UNESCO que llegaban al correo. Así fue como se enteró de la guerra en Europa, del Holocausto y de los campos de concentración. Traía las revistas a la casa y se las mostraba a mi abuela. Mi abuela se impresionaba mucho con la visión de esas revistas, pero no lo comentaba con nadie. Tal vez fue leyendo esas revistas que él tomó noción de que en una guerra pierden todos, o algo así. De alguna manera, mi abuela se fue quitando las revistas de la cabeza y pasó a las que yo le conocía. La temporada y las burdas con moldes para coser y para tejer. 2 actividades que para ella habían sido muy importantes. Cuando el sueldo de mi abuelo no les alcanzaba, ella trabajaba como pantalonera. Lo peor de coser es la bragueta, murmuraba en voz baja,